Muy buenas noches, arrancamos con la información en este su informativo FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para hoy jueves 30 de mayo. Les saluda Adaluz Anjur en compañía de Augusto Vanegas. Augusto, buenas noches. Buenas noches, Adaluz, buenas noches amigos televidentes, ya casi finalizando la semana y por supuesto, como siempre, nuestro abrazo, nuestro saludo cordial a los que nos sintonizan en los 94.1 FM de Radio Hogar, la presencia viva del Señor, y también a través de nuestras cuentas en Facebook Live, FETV Canal 5 y también a través de nuestro Twitter, @FETV Diario 05. Vamos de inmediato con las informaciones. Debido a la falta de quórum, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional fue nuevamente suspendida. El ausentismo de los diputados de la Asamblea Nacional durante las sesiones extraordinarias que iniciaron el pasado lunes 27 de mayo ha sido algo normal. Y es debido a esto que este jueves fue suspendida la sesión de la Comisión de Credenciales, donde iniciaría la participación ciudadana relacionada al nombramiento de Luis Fernando Tapia como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Creo que el señor presidente de la República no ha entendido que cada vez que hay un traspaso de gobierno, siempre pasan estas situaciones, esta crisis, y que esto es normal, pero yo creo que la terquedad el señor presidente quiso imponerla y no se ha podido. Yo siento de que tongo votado no pone boleta. Yo además les quiero decir de que ya hay un periodo de transición, me explico, y que eso es muy valedero y ha perjudicado mucho la gestión gubernamental. El presidente de la Comisión de Credenciales y miembro del Partido Cambio Democrático, Sergio Gálvez, dijo que no existe consenso para esta ratificación. Van 3 sesiones en las cuales ha sido imposible de que tengamos el quórum reglamentario. Nosotros pensaremos nuevamente llamar a esta sesión porque creo que no hay el ambiente, creo que no hay el consenso por parte de ninguna de las bancadas. Ya el PRD tiró su línea en que no iba a votar a favor de ninguno de los negocios que trajo el Ejecutivo al Pleno de la Cámara Nacional de Diputados. El Partido Cambio Democrático no ha definido una línea, por sí no ha dado prácticamente la libertad a cada diputado de tomar su decisión. Mi decisión ha sido también la de votar en contra en todas las designaciones. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Severo Sousa, ha dicho que el Ejecutivo debió dar temas puntuales para que fueran debatidos durante las sesiones extraordinarias. Lo que tal vez no haya sido del todo prudente o es cuestionado en este momento es el conjunto de solicitudes que se han hecho en sesiones extraordinarias. Suman casi 12 o 13. Me parece que son demasiadas para un periodo tan corto y mucho más para un periodo en el que ya estamos en una época de transición. Para las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, que se tienen programadas desde el 27 de mayo hasta el 30 de junio, se tiene previsto tocar 12 temas, entre los cuales hay varias ratificaciones de magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Jorge Camargo, Ramsés Betancur, FETV Diario. Bien, y continúa generando opiniones encontradas la reapertura del Instituto Militar General Tomás Herrera. ¡Libertad! 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 ¡Soberanía! El anuncio del ministro de Seguridad designado, Rolando Mirones, de reabrir la Academia Militar Tomás Herrera como estrategia para frenar la criminalidad y capacitar a jóvenes en riesgo social ha desatado una ola de opiniones encontradas. Esta vez, el ex candidato presidencial oficialista José Isabel Blandón rechazó la iniciativa y asegura que la mejor propuesta no debe ser el retorno del militarismo al país. Como alguien que se opuso a la dictadura militar, yo creo en que tiene que haber disciplina en las escuelas, pero yo no creo que el mejor ejemplo de disciplina sea el de los ejércitos. Hay muchos reportes de abusos contra los estudiantes en este tipo de escuelas militares. Todo este tema que ahora le llamamos bullying, pues es muy común. Es que creer que la única disciplina se puede inculcar desde una escuela militar es una visión totalmente distorsionada de la realidad. El hecho de que el presidente electo y algunos miembros del gabinete o personas allegadas hayan estudiado en escuelas militares no hace de por sí ya que esa sea la solución para el resto del país. El también alcalde del distrito de Panamá cuestionó la posible presencia policial en las prisiones del país para custodiar a los privados de libertad.
Cuando se decidió sacar a la policía y poner a los custodios fue precisamente por un sinnúmero de denuncias de actos de corrupción y de violaciones de derechos humanos. Hay que recordar eso, por ejemplo, las imágenes famosas cuando existía la Modelo. Querer pretender que resolver el problema de la seguridad del país es militarizar las cárceles, militarizar la educación en un país que por decisión propia decidió eliminar el ejército hace 20 años ya, yo creo que es un error. Otro que también reaccionó al tema sobre la reapertura del centro militar, Tomás Herrera, fue el exdirector del sistema penitenciario, Ángel Calderón, y también egresado de este instituto. Yo estuve en el Tomás Herrera y le puedo decir que la educación que se daba allí no era militar. La educación se regía bajo los parámetros del Ministerio de Educación y ese paradigma es totalmente falso. Lo que sí había era una preparación que tenías que pararte a las 5 de la mañana, que tenías que tener un régimen de disciplina, pero aquí está, aquí usted me tiene a mí. La educación no es militar. La educación es bajo el paraguas del Ministerio de Educación, con los programas del Ministerio de Educación. Lo que te implementan estos institutos es la disciplina, el respeto. Y yo pienso que el respeto nunca está mal y la disciplina nunca está mal. Son cosas que los jóvenes deben tener y deben aprender. Calderón también habló de los policías custodiando cárceles y dijo que la violencia en las celdas es un tema complicado de contrarrestar. Ese es otro error garrafal. Los organismos internacionales en materia de derechos humanos, más las recientes convenciones, el caso Mandela, que versa sobre derechos humanos y de la cual Panamá es signataria, creo que son más de 23 convenios en materia internacional de derechos humanos, lo que busca es precisamente sacar los militares de las cárceles, porque ahí volvemos a caer en el mismo error, militarizar las cárceles, los militares cuidan las cárceles donde después de la guerra, prisioneros de guerra, es otro matiz, es otra formación. Puedes tener un buen grupo de custodios civiles debidamente preparados, debidamente formados. Actualmente la población penitenciaria sobrepasa los 16.000 privados de libertad a nivel nacional. Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Un grupo de jubilados piden a los diputados de la Nación discutir el proyecto de ley 778 antes que finalicen las sesiones extraordinarias. Este jueves se tenía previsto que la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional debatiera dos proyectos de ley que buscan beneficiar a los jubilados del país. Sin embargo, la discusión no se dio. Y siguen confundiendo a la ciudadanía y principalmente a los jubilados de este país. Al diputado Cristiano Adames, con quien siempre hemos tenido una buena relación, doctor, hay que modificar el artículo que dice que se nos pague el bono del 2020 porque tiene que ser en junio del 2019. La sesión de la Comisión de Trabajo prevista para este jueves fue reprogramada para el próximo lunes 3 de junio a las 9:30 de la mañana, para cuando se contará con toda la documentación económica necesaria para el buen debate de tan importantes proyectos. Así lo señaló la Asamblea Nacional a través de su cuenta de Twitter. La idea era que por lo menos, si no se cumplió en el mes de abril, se cumpliera en el término de mayo o junio. Pero salir con esto, de modificarlo así, señores, no tanto que los $100, no, se trata de que el proyecto de ley llevara un paliativo. Y ese paliativo se prometió para el 15 de abril. Los proyectos de ley que debatirá esta comisión son el proyecto de ley 777, que crea la Comisión Nacional para la Revisión de Pensiones y Jubilaciones, y el proyecto de ley 778, que crea el bono extraordinario, único para los jubilados y pensionados. Estamos buscando el amparo, el abrigamiento del presidente de la Confederación de Jubilados de Panamá en la figura del señor Manuel Pérez, que es el que nos representa en la Junta Directiva del Seguro Social. ¿Qué es lo que está pasando con los diputados también? Nosotros, falta de voluntad, nosotros votamos por ellos, los apoyamos, entonces ¿qué pasa con ellos? Ellos están haciendo la cosa como no poco importa, entonces tienen que respetarnos a nosotros los jubilados. Según los jubilados, esperan que estos importantes proyectos de ley sean abordados antes de finalizar el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. De lo contrario,
dicen que tomarán medidas enérgicas. Con imágenes de Jorge Camargo, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Bien, y miembros de la Concertación Nacional avanzan en la discusión del borrador del paquete de las reformas a la Constitución. Alrededor del 60% del paquete de reformas constitucionales fue consensuado este jueves por los miembros de la Concertación Nacional, donde pudimos adelantar la discusión y cerrar la discusión de la primera mitad del documento. Surgieron posiciones adicionales a considerar, pero la mañana pues rindió únicamente para abordar la primera mitad, pero se lograron consensos importantes, marcándose en los casos en los que existiese algún disenso por parte de los sectores, pero se considera cerrada esa primera mitad y estaremos convocando lo más pronto posible a una siguiente sesión plenaria. Según Enrique Obarrio, durante esta sesión plenaria hubo algunos disensos, pero destacó que en las próximas sesiones plenarias podrían ser consensuados los puntos faltantes. Algunos fueron reiterados, otros fueron mantenidos, pero no por ello significa eso que el artículo no se aprobó. Porcentaje, honestamente, es difícil decir, pero si tomamos en cuenta que solamente faltan, según mis cálculos, como de todos los artículos que quedan, faltan como 4 disensos, estaríamos hablando de un 80-85%. Para la próxima semana habrá una nueva sesión plenaria, la número 6 de la Concertación Nacional. Creo que parte del valor del espacio de la concertación ha sido esa madurez de poder poner a un lado momentáneamente esas aspiraciones muy específicas de cada sector y poder centrarse en aquellas reformas urgentes en el funcionamiento del Estado, tema que les permitirá a esos consejeros y a esos sectores en su momento dado, cuando esto llegue a la Asamblea de Diputados, pues continuar con esa defensa de esas propuestas que son específicas de los sectores. Uno de los temas abordados fue el tema judicial. Uno de los temas considerados como urgentes están siendo revisados, discutidos y en el momento en que estén finalmente consensuados, pues se comunicará cómo queda la redacción final propuesta. La propuesta plantea la modificación a más de 15 artículos de la Constitución de la República y sugiere un total de 10 artículos nuevos. Con imágenes de Jorge Camargo, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Amigos, vamos a hacer un alto a la información local para conocer lo que hace noticia en el mundo. El Parlamento israelí aprobó a primera hora del jueves la convocatoria de nuevas elecciones por la incapacidad del primer ministro Benjamín Netanyahu de formar una coalición. Habrá nuevas elecciones en Israel. Pasada la medianoche del jueves y solo una semana después de los comicios de abril, el Parlamento aprobó una convocatoria electoral para el 17 de septiembre. La medida sin precedentes fue solicitada por el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, luego de que éste no pudiera formar una coalición para un quinto mandato. En la tercera lectura, 74 votos a favor, 45 en contra. Determinó que la ley fue aprobada apropiadamente en 3 lecturas. Pese a que Netanyahu y sus aliados de derecha y religiosos consiguieron los suficientes escaños en las elecciones del 9 de abril, el exministro de Defensa Avigdor Lieberman impidió el acuerdo al negarse a renunciar a una de sus demandas principales, acabar con la exención del servicio militar otorgada a miles de estudiantes de las escuelas talmúdicas. El primer ministro presionó para que se celebraran nuevas elecciones con el fin de evitar que el presidente israelí seleccionara a otro miembro del parlamento para intentar formar un gobierno. El naufragio de un barco que transportaba turistas surcoreanos en el Danubio a su paso por Budapest dejó 7 muertos y 21 desaparecidos. Continúa la búsqueda de desaparecidos tras el naufragio de un barco en el Danubio la noche del miércoles. Varias personas murieron luego de que la embarcación que trasladaba turistas surcoreanos se hundiera velozmente en la capital húngara. 7 personas fueron rescatadas y hospitalizadas en situación estable, con hipotermia y síntomas de conmoción, según los servicios de rescate. Los medios locales afirman que el barco de 26 metros se hundió tras chocar con otra embarcación cerca del edificio sede del Parlamento húngaro. Hay una investigación criminal en camino con la participación de expertos para descubrir qué ocurrió realmente.
En Seúl, la agencia de viajes encargada del paseo se lamentó por lo ocurrido y anunció la asistencia a los familiares para viajar a Budapest. Según medios locales, el barco fue hallado tras varias horas de búsqueda cerca del puente Marguerite, que conecta la ciudad vieja Buda y el distrito de Pest. El fiscal especial estadounidense Robert Mueller dijo que las políticas del Departamento de Justicia le impidieron acusar al presidente Donald Trump de la injerencia de Rusia en la campaña electoral de 2016, debo decir. El fiscal especial Robert Mueller realizó el miércoles su primera declaración pública sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 y aseguró que inculpar al presidente de un crimen federal no era una opción según los lineamientos del Departamento de Justicia. Un presidente no puede ser acusado de un delito federal mientras esté en el cargo. Eso es inconstitucional. Aun si el cargo se mantiene cerrado y escondido de la mirada pública, eso también está prohibido. Mueller agregó que la Constitución requiere un proceso en el que no sea el sistema judicial el que acuse formalmente a un presidente en funciones, en lo que pareció ser una sugerencia de que una acción semejante debe recaer en el Congreso. Al mismo tiempo reiteró que su informe sobre la interferencia de Rusia en la campaña electoral y la presunta obstrucción de Trump a la justicia no exoneraron al presidente. Hubo esfuerzos múltiples y sistemáticos de interferir en nuestras elecciones. Esas alegaciones merecen la atención de todos los estadounidenses. Mueller también indicó que considera inapropiado comparecer ante el Congreso, a pesar de la intención de los demócratas que controlan la Cámara de Representantes de escuchar su testimonio. Tras sus declaraciones, el presidente Donald Trump llamó nuevamente a pasar la página sobre el asunto. Nada cambia en relación al informe Mueller, no hubo pruebas suficientes y en ese caso, en nuestro país, una persona es inocente, tuiteó. Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó están dispuestos a proseguir las negociaciones con mediación de Noruega. Intensos de acontecimientos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su rival Juan Guaidó se mostraron dispuestos el miércoles a seguir intentando resolver su pugna por el poder en Venezuela bajo la mediación de Noruega, tras un primer cara a cara entre sus equipos que finalizó sin acuerdo. El mandatario socialista indicó que esta segunda jornada arrancó el pasado lunes con la presencia de sus delegados y los opositores, luego de que a mediados de mayo ambas partes se encontraran por separado con representantes del gobierno noruego. El único camino es el diálogo. Costó mucho llegar a Noruega. Varios meses de conversaciones secretas hubo. Prudentes. Y deben seguir así, prudentes. Varios meses, hasta que llegamos a Noruega hace 10 días. En un comunicado, Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, agradeció a Noruega y dijo que está dispuesto a continuar junto a ese país, pero reiteró que cualquier mediación debe tener como fin último la salida de Maduro. Además, indicó que el contacto en Oslo no detiene los esfuerzos de la oposición en todos los ámbitos constitucionales para forzar la salida del mandatario chavista. Y una huelga general con paralización completa del transporte público desafió al presidente argentino Mauricio Macri en medio de la campaña electoral por su reelección. Argentina vivió otra huelga general el miércoles. El paro de 24 horas fue convocado por las principales centrales sindicales para protestar por las medidas de ajuste económico de corte liberal tomadas por el gobierno de Mauricio Macri. El transporte público estuvo paralizado en todo el país, con una adhesión casi total. Las calles de Buenos Aires lucían semidesiertas, con muy pocos comercios abiertos. En varios puntos de la capital se organizaron ollas populares para llamar la atención sobre la pobreza, que alcanza al 32% de la población. Lo que da cuenta de la bronca que tiene el pueblo argentino con la política económica que está desarrollando este gobierno, que no ha traído sino más miseria, más hambre, más desocupación. El índice de desempleo cerró en 2018 en 9.1%. Según los sindicatos, en los últimos 3 años se han perdido más de 290.000 puestos de trabajo en este país de 44 millones de habitantes. Se trata de la quinta huelga general que enfrenta Macri desde que asumió la presidencia en diciembre de 2015. Argentina entró en recesión en 2018 tras 2 corridas cambiarias que desataron la inflación y llevaron al gobierno a pactar un auxilio de $56.000 millones con el Fondo Monetario Internacional.
Bien, y luego de este recorrido por el mundo, siendo las 8:22 de la noche, vamos a realizar nuestra primera pausa, pero al volver continuamos con más aquí en FTV Diario. Así es, tendremos informaciones eclesiales, la actividad del Santo Padre, la actividad de nuestra iglesia en el mundo y, por supuesto, la actividad de la iglesia en América Latina. No le cambie. Estamos de vuelta con más de FTV Diario, siendo las 8:27 minutos de la noche y damos paso de inmediato con las notas eclesiales. Papa Francisco dona $500,000 a la Iglesia Católica Mexicana para que atienda a los cientos de migrantes que sueñan con llegar a Estados Unidos. Diariamente en América, cientos de caravanas de migrantes cruzan las fronteras para huir a otros países. Mientras que Colombia ha acogido a muchos venezolanos, a México llegan ciudadanos de Honduras, Guatemala y El Salvador. La mayoría no tiene acceso a Estados Unidos y ha decidido quedarse en México. La Iglesia Católica ha dado un paso adelante para ayudarles. Ignacio Martínez es de la diócesis de Toluca, en México. Desde diciembre de 2018 colabora con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida en Roma. Dice que muchas personas acuden a su diócesis en su largo camino hacia una vida mejor. La intención siempre es a favor de la propia vida, a favor de una mejor condición de vida, a favor de las familias. Siempre hemos sido un país que ha migrado a los Estados Unidos y muchos recursos que llegan a México es gracias a los migrantes que sostienen a sus familias y recibimos este recurso. Algo que ha observado de los migrantes es su esperanza de conseguir llegar algún día a Estados Unidos. La esperanza que ellos tienen y no retiran su mirada, su objetivo es de llegar a Estados Unidos. Han mencionado los obispos en este comunicado reciente sobre el donativo del Papa y la situación de las caravanas como emergencia humanitaria en México. Han mencionado que algunos migrantes no pueden llegar a Estados Unidos, se quedan un tiempo en México, pero no pierden la esperanza de llegar un día a Estados Unidos. Sin embargo, para aquellos emigrantes que no podrán conseguirlo, el Papa ha donado $500,000 de modo que puedan ser atendidos. El dinero se destinará a 27 proyectos en 16 diócesis católicas de México para cubrir necesidades básicas, comida y refugio. El padre Ignacio explica lo difícil que es entender lo que han sufrido estas personas para quienes ven la situación desde fuera. Me imagino que ellos prueban o experimentan mucha frustración y entonces la compasión, que puedan ser acogidos en estos albergues, personas de fe, personas con compasión, que tratan de aliviar su frustración, su soledad, en lugares en donde puedan platicar, donde se pueda descansar, donde puedan sentirse humanos, sentirse personas, que alguien se preocupa por ellos. Aquí es donde entran la Iglesia Católica y Cáritas para ayudar en todo lo posible a aquellos que están sufriendo y han perdido todo, para que puedan salir adelante y tener un futuro mejor. Vamos a hacer la carita. Bien, y nos mantenemos en México, y es que la Conferencia Episcopal de este país expresa su más sentido pésame y extiende sentimientos de comunión, cercanía y solidaridad a la comunidad parroquial de San Pedro y San Pablo por el accidente ocurrido el día de ayer en la carretera de Cumbres de Maltrata, donde fieles de esta comunidad volvían a su casa después de peregrinar a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Que Cristo resucitado otorgue la vida eterna a estos hermanos nuestros, y les imploramos el consuelo y la fortaleza para sus familiares y amigos, expresó mediante un comunicado Monseñor Rogelio Cabrera López,
arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. Bien, en otro asunto tenemos que la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana condenó la muerte de 30 detenidos en una cárcel de Acarigua, suceso que ocurrió el pasado viernes 24 de mayo durante un motín. Esto al tiempo que pidió no más muertes violentas. La Comisión de Justicia y Paz y de los obispos de Venezuela recuerdan nuevamente a las autoridades estatales venezolanas que es su deber, es imperativo garantizar y respetar todos y cada uno de los derechos humanos de la población reclusa que está bajo su custodia y protección. Y 2019 es considerado uno de los años más sangrientos para los cristianos. Aumentan las víctimas por persecución religiosa. 2019 es ya uno de los años más sangrientos para los cristianos. Prácticamente cada semana son víctimas de un ataque en algún punto del planeta. En Burkina Faso, hace unos días, un grupo yihadista asaltó una parroquia matando a 6 personas. Días después, 4 cristianos más fueron asesinados durante una procesión. En Níger, el misionero italiano Pierluigi Macali permanece en manos de un grupo islamista desde hace 8 meses. La situación no es mucho mejor en Nigeria, donde a la violencia de Boko Haram se suma la de los pastores fulani. En Oriente Medio, pese a la derrota militar del Estado Islámico, la ideología yihadista persiste en amplias zonas de Siria e Irak. Y en Sri Lanka se sigue intentando recuperar la normalidad tras los terribles atentados de Pascua. La persecución religiosa no conoce fronteras y no respeta ningún credo. Afecta a todo el mundo. Desafortunadamente somos testigos de un aumento de la persecución en todo el mundo. Pero la buena noticia es que cada vez hay más gobiernos e instituciones civiles que están intentando responder a este desafío. Así lo explicó Knox Thames, experto en minorías religiosas del gobierno de Estados Unidos, durante este encuentro en Roma, en el que se reflexionó sobre la libertad religiosa, una de las libertades más vulneradas en todo el mundo. Existe un desprecio general por la religión en el mundo de hoy. La religiosa es una de las libertades menos consideradas y parece que menos importantes. Por eso la persecución es común a todas las religiones. Sor Claire Jardin pertenece a la Congregación de Nuestra Señora de Sion, una orden religiosa especializada en el diálogo con el pueblo judío. Advierte de que el antisemitismo sigue muy presente. Muchos judíos ahora tienen miedo de usar su vestimenta religiosa, la kippah en el caso de los hombres. También temen colocar la mezuzá en sus puertas, que es una tradición judía. Es esa pequeña madera que contiene algunos versículos de las Escrituras. Hay miedo de hacer estas cosas, de mostrar la propia identidad debido a la persecución. Precisamente el repunte del antisemitismo en muchos países es una de las tendencias que preocupan especialmente a Francisco. El Papa ha recordado en muchas ocasiones que un cristiano no puede ser antisemita porque las raíces son comunes. Bien, hasta aquí la información eclesial. Volvemos al plano nacional y sigue avanzando la transición entre el gobierno del presidente Juan Carlos Varela y el presidente electo Laurentino Nito Cortizo. Esta vez se reunieron los ministros de Comercios e Industria, Néstor González, y el ministro entrante, Ramón Martínez. Estaremos pues estableciendo un cronograma, una agenda de trabajo, a fin pues de que tanto el ministro designado como su equipo de trabajo pueda pues empaparse de todos los temas dentro del ministerio. Nosotros en nuestra administración vamos a implementar un clima de confianza. Queremos que inversionistas y comerciantes se sientan en su casa y vamos a tener puertas abiertas con todos los sectores. Nosotros vamos a trabajar en un gobierno digital, un gobierno en donde impere la transparencia, quitarle discrecionalidad al funcionario, reglas claras, trámites claros y rápidos. Impulsaremos las exportaciones, vamos a utilizar y aprovechar esa red de tratado de libre comercio que tenemos, vamos a ayudar a la atracción de inversión extranjera directa, pero que esté alineada con nuestros objetivos fundamentales, que son la generación de empleo y el desarrollo social y económico de Panamá. Por otro lado, la Alcaldía de Panamá anunció que para el mes de junio se prevé que el área de vegetales y verduras del nuevo mercado San Felipe Neri esté abierto al público.
El resto del proyecto estará finalizado para el mes de septiembre. La obra de renovación del mercado San Felipe en total lleva un 80% de avance. Consiste en una nueva infraestructura, nuevos cuartos fríos, drenajes, una plaza al aire libre para actividades culturales y recreativas. También el mercado estará climatizado para brindar más comodidad tanto a los consumidores y los arrendatarios. Además, la disposición de los residuos será soterrada para mayor seguridad y salubridad. Bien, con esta información vamos a realizar nuestra segunda pausa. No le cambie, que al volver continuamos con la última parte del noticiero y Alejandro Rodríguez con todos los detalles en el mundo de los deportes. Quédese con nosotros. Estamos de regreso con este informativo. Le recordamos que nos puede sintonizar a través de los 94.1 FM de Radio Hogar. Nuestro compañero Alejandro Rodríguez preparado con la información deportiva. Así es, gracias, buenas noches. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes. Para hoy jueves vamos a arrancar de inmediato. Ayer se jugaba había una noche especial en el estadio Rommel Fernández, la despedida de 4 grandes de nuestra selección nacional de Panamá. Hablamos de Jaime Penedo, Felipe Baloy, Blas Pérez y Luis el Matador Tejada. Un partido que al final termina quedando 0-0. Al minuto 1 salía Jaime Penedo ovacionado y el resto jugaron 10 minutos, tanto Luis Tejada como Blas Pérez como Felipe Baloy, para ser luego homenajeados. En el medio tiempo recibieron algunas placas conmemorativas, se tomaron fotos juntos posando para la prensa. Un niño de una escuela les realizó un poema prácticamente, muy emocionante, y por supuesto luego un show de fuegos artificiales mientras que los 4 jugadores estaban en el círculo central de la cancha del Rommel Fernández. En la parte futbolística muy poco que hablar, 0-0, una humedad que afectó mucho a la selección del País Vasco y Panamá no pudo aprovechar las oportunidades que tuvo, que no fueron muchas, por cierto. Por ahí un tiro libre de Fidel Escobar, que estuvo muy atento el portero del País Vasco. También un remate en el segundo tiempo por parte de Fajardo pasaba cerca. También Arroyo lo intentó una vez, pero estuvo atento el portero en el segundo tiempo. Al final, aparte de esas 3 oportunidades, no tuvo tantas jugadas claras. Se puede decir que en la parte futbolística fue un partido malo. En fin, 0-0 entre Panamá y el País Vasco. Segundo partido de Julio César Deli Valdés en este nuevo proceso. 2 jugados, 2 partidos empatados. Vamos a escuchar a Julio César Deli Valdés, técnico de Panamá. El partido de hoy, puntualmente el partido de hoy, yo no puedo valorar mucho de eso porque al final hay jugadores que no han jugado en su posición, digamos, habitual, natural, como son José Fajardo, como son Martín Arroyo, que juegan por la banda cuando entraron en el campo. Son jugadores de más características, otro perfil, y que además se les quería día a día fuera de su terreno. Pero en líneas generales, objetivo mío como seleccionador de Panamá es primero que la selección más que móvil es una selección competitiva, una selección perfecta en el área, que ha hecho más situaciones. Ese objetivo lo alcanzamos una vez y por qué no poder alcanzarlo nuevamente. Yo creo que nosotros, además de buscar ese objetivo, ese fin, ese es nuestro norte, de buscar también ese objetivo, al mismo tiempo es que nuestra selección se parezca un poco a la política que tuvo en aquella selección. Tenía buen juego, tenía gol, tenía creatividad, muchos partidos y así vamos en la posibilidad. A muchos le ha llamado la atención las declaraciones de Julio César Deli Valdés, en las que él dice que esta selección no tiene problemas de gol, totalmente lo contrario a lo que demuestra, al menos en el terreno de juego.
Luego del partido de anoche, hoy en la mañana entrenaron en el estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia y estamos viendo imágenes de lo que fue ese entrenamiento. Ya se empiezan a sumar algunos jugadores, caso de Gabriel Torres, entre otros, que van a estar en esa gira. Recordemos que la selección viaja el día domingo a Bogotá, Colombia, donde el día lunes jugaríamos ante el combinado colombiano. Vamos a escuchar declaraciones o reacciones del preparador físico de esta selección, que también realiza un trabajo muy importante. Nosotros vamos al grano, tratamos de no perder tiempo, sabemos que cada futbolista trae una carga, unos minutos acumulados, entonces lo que hacemos es, conociendo eso, individualizarlo todo. No es lo mismo el futbolista que viene de no jugar como a lo mejor Fidel o de no competir como Fidel, al que viene de tener una carga de minutos como Blackburn. Tienen trabajo individualizado dentro de las tareas, cada uno tiene su rol, se le intenta decir quién tiene más minutos, quién tiene menos, intentamos individualizarlo todo, no es lo mismo el entrenamiento de uno que el de otro, y conforme al poco tiempo que tenemos de trabajo, hay mucho trabajo invisible que no pueden ver, que está en el hotel, con sesiones de vídeo individuales, colectivas, de grupo, hay mucho trabajo que está detrás del césped, porque el trabajo tenemos que aprovecharlo también en las concentraciones. Bien, dejamos la selección mayor a un costado y nos vamos hasta Polonia. Hay que seguir hablando de nuestra selección sub-20, que mañana se juega la vida, literalmente, en su último partido en este mundial, último mundial sub-20. Por cierto, mañana, 11 de la mañana, jugaremos ante Arabia Saudita en el último partido de la ronda de grupos. Panamá viene de un empate y de una derrota ante la selección de Francia. Empatamos ante Mali en el primer partido. Y mañana, con una victoria ante Arabia Saudita, podríamos estar con probabilidades de clasificar a la siguiente ronda, tal vez como segundos o tal vez como mejor tercero. Recordemos que en estos mundiales juveniles también clasifican algunos terceros lugares de los distintos grupos, dependiendo también la diferencia de goles y demás. En esa parte estamos bien cómodos porque no hemos recibido muchos goles en contra. Ahorita mismo Panamá tiene un gol a favor y tiene 3 goles en contra, o sea que estamos con récord de -2. Obviamente hay que ganar el partido. Eso suponiendo que ganaríamos, por ejemplo, 1-0, Panamá quedaría con récord de -1 en la diferencia de goles. Por ende, tiene muchas probabilidades de, en caso de ganar la selección de Panamá, de clasificar a la siguiente ronda, octavos de final. Todavía tendríamos que esperar otros resultados a ver qué pasa. Para finalizar, venimos al plano local, hay que hablar de la LPF. Hoy fue la conferencia de prensa de la gran final que se jugará este sábado en el estadio Rommel Fernández. Desde las 6 de la tarde será el pitazo inicial. Punto a destacar, que los boletos están a la venta en $10 todavía. El día del partido van a estar en 12 en la taquilla de la Arena Roberto Durán, que está a un costado del Rommel Fernández. Ojo, muy importante, solamente las personas que compren boleto de estacionamiento pueden acceder con carro o con vehículo a la Ciudad Deportiva Irving Saladino. El que no tiene boleto no lo van a dejar ingresar a la Ciudad Deportiva, por ende, o compre su boleto o no lleve el carro, porque no lo van a dejar ingresar. Sabemos que en estos momentos se está construyendo el estadio de fútbol playa, el estadio Emilio Arroyo, que va a ser de fútbol americano, entre otros, por ende no va a haber muchos estacionamientos habilitados. Los que van a estar disponibles están a la venta desde 10 balboas, creo que van a ser 3 zonas, 10, 15 y 20 los valores de los boletos de los estacionamientos para esta gran final. También tenemos, señor director, la otra gráfica donde le mostramos la ruta que va a tener los amigos de Mi Bus. Ahí está. Uno puede llegar a la estación del metro de El Crisol y de ahí tomar un metrobús hasta el estadio Rommel Fernández. Lo va a dejar en la puerta del estadio prácticamente. Si es que ahí están los horarios. Desde las 2 de la tarde, que va a iniciar el FanFest en las afueras del Rommel Fernández, hasta las 6 va a haber buses desde el Crisol hacia el Rommel Fernández. Igualmente, a la vuelta, a partir de las 8 de la noche va a haber buses del estadio Rommel Fernández hasta la estación de El Crisol. Bien, en la parte de logística, por lo menos, para facilitarle la llegada a la gente, ya que no hay muchos estacionamientos, la gente puede llegar mediante transporte público al estadio Rommel Fernández. Eso será sábado 6 de la tarde. Compañeros, es lo que tenemos en deportes para hoy. Seguimos con la parte final del noticiero. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, antes de finalizar, tenemos información interesante. Escuche esto: una hilera de 8 chulpas, unas torres funerarias preincaicas construidas con una técnica única en el mundo, sobreviven al paso de los siglos en Bolivia. En los Andes de Bolivia se erigen estas torres funerarias preincas.
Las chulpas fueron construidas con una técnica única en el mundo que las hace sobrevivir a los siglos, en medio de leyendas en el poblado de Cóndor Amaya. Más antes, así nos contaron desde chulpa no hay que acercarse. Por el lugar se cuenta que las torres vivían con la luna y caminaban por la tierra hace tiempo. Además, todas sus puertas de ingreso están hacia el este por donde sale el sol, lo que también dio origen a mitos y leyendas sobre maleficios del astro rey. Las edificaciones, de unos 2 a 8 metros de alto, están hechas de tierra o paja y en menor cantidad de piedra. Eran usadas para el sepelio de gente pudiente, de la realeza y de autoridades religiosas o militares. Según especialistas, las torres pertenecen a 2 periodos culturales, el de los señoríos aymaras y el inca Pacajes. Las más antiguas datan de los años 1400 y 1500. El Ministerio de Cultura ha restaurado 11 torres con intervención del gobierno. Ruego a todos los comunarios que realmente siguen el trabajo que hemos iniciado y lo que han aprendido, que lo siguen practicando, porque ustedes son los verdaderos herederos y custodios de este patrimonio. En el poblado hay un total de 39 chulpas, pero no se conoce con exactitud cuántas persisten en total en la región andina. Y en la nota positiva de hoy, el coro Una Sola Voz, un proyecto creado inicialmente por una ONG inglesa, devuelve la esperanza a decenas de sin techo de Río de Janeiro. Este coro brasileño canta canciones populares que hablan sobre amor, amistad y superación, algo que sus integrantes viven en carne propia. Se trata del coro Una Sola Voz, un proyecto creado inicialmente por la ONG inglesa Streetwise Opera para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y que fue replicado en Brasil para los Juegos de Río 2016. Pero cuando la competición terminó, el programa fue ampliado debido a su impacto positivo. Cuando subo al escenario me siento en las nubes. Parece que me estoy convirtiendo en una pequeña estrella. La estrellita brilla para mí, entonces me gusta mucho participar en este coro. Al frente del proyecto brasileño está Ricardo Branco Vasconcelos, un músico de 42 años que quería darle voz a aquellos que no suelen ser escuchados. Y confirmó su idea de que la música puede transformar la vida de los más vulnerables. Muchas personas han salido, han vuelto a trabajar, ni se acordaban de la profesión que tenían y comenzaron a percibir la dignidad de poder llegar a ese lugar, repensar su vida, sentirse partícipes de algo de valor. Comenzaron a reevaluar la vida, a decir si puedo hacer esto, puedo hacer mucho más por mí. Edson Santos abandonó su hogar tras el asesinato de su hijo más joven y desde 2015 vive en las calles de Río de Janeiro. Dice que el coro cambió su vida. En todos los sentidos, intelectual, psicológico, todo lo que yo era. Volví a absorber todo eso, volví a mi lugar. Mi lugar es este. Todavía vive en la calle, pero el coro le hizo repensar su vida y plantearse nuevos proyectos. Ahora quiere graduarse de la secundaria y estudiar una carrera universitaria. Amigos de FETV y Radio Hogar, hasta aquí la información. Muchísimas gracias por acompañarnos y por informarse con nosotros como cada noche. Así es, y continúe en sintonía del canal de la Misericordia, porque a continuación tendremos el programa Cruce de Ideas con nuestro compañero Francés Betancur, un lapsus mentis. Bueno, amigos televidentes, un abrazo cordial a todos, bendiciones, y los esperamos el día de mañana, si el Señor lo permite. Chao. Excelente noche.